Hoy vamos a adentrarnos en una historia que marca un antes y un después. Es uno de los capítulos más oscuros de la historia reciente de Argentina, pero es también la crónica de una respuesta increíble, de una resistencia que nadie se esperaba. Uf, esta frase es del dictador argentino Jorge Rafael Videla y la verdad pone los pelos de punta. Con estas pocas palabras se define un horror totalmente calculado, o sea, la idea de crear una especie de no persona, alguien que para el Estado simplemente ha dejado de existir. Y esto tiene un nombre oficial, claro, se llama desaparición forzada. Pero ojo, que no es un secuestro cualquiera, para nada. Estamos hablando de un crimen contra la humanidad. ¿Por qué? Porque el Estado no solo te secuestra, sino que es que te borra. Borra cualquier rastro, cualquier prueba de que exististe. Y así, las familias se quedan en un limbo terrible, sin respuestas, sin poder hacer el duelo, sin justicia. Y bueno, esto nos lleva a un concepto que es verdaderamente aterrador, el del no ente. Imaginemos por un momento lo que significa. La persona desaparecida se convierte en una incógnita. Legalmente no es nada. No es un prisionero al que se pueda visitar o defender. Tampoco está oficialmente muerto, es nada. Y esta ambigüedad, esta incertidumbre, no era casual. Era una herramienta de tortura psicológica brutal, no solo para la víctima, sino para toda su familia, que quedaba atrapada en una espera, pues eso, interminable. Pero ¿cómo se llegó a esto? ¿Cómo pudo pasar algo así? Pues para entenderlo hay que echar la vista atrás, al contexto de la época, a un régimen que convirtió el silencio en su arma más letal. Vale, situémonos. Año 1976. Un golpe militar toma el poder en Argentina. Empieza un periodo que se conocería como la Guerra Sucia, una época de represión sistemática. El régimen lo negaba todo, por supuesto, pero la presión internacional iba en aumento. Y llegó un momento clave, en 1979, cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visitó el país. Esa visita fue fundamental para empezar a sacar a la luz la verdadera magnitud de lo que estaba pasando. Finalmente, en 1983, la dictadura cae, pero deja tras de sí un legado de terror absoluto. Y la magnitud de la tragedia es difícil de asimilar. Se habla de una cifra, una estimación de 30.000 personas. 30.000. Es que es fácil decirlo, pero es un número brutal. No es una simple estadística. Son 30.000 vidas, 30.000 historias, familias enteras destrozadas. Y que nadie piense que esto era caótico. Al contrario, el plan del régimen era metódico, frío, calculado. El objetivo número 1, eliminar cualquier tipo de oposición. Para ello usaban la tortura para sacar información, lo que a su vez llevaba a más secuestros. Era un ciclo de terror. Y todo se hacía en la clandestinidad. La clave, que no hubiera cuerpos. Sin cuerpo no hay delito visible. Y aquí entran los infames vuelos de la muerte. Arrojaban a las víctimas muchas veces aún con vida desde aviones al mar. El objetivo era claro, no dejar ni rastro y evitar así la condena internacional, que ya estaba sufriendo, por ejemplo, el Chile de Pinochet. Pero, y este es un pero muy importante, frente a todo ese poder del Estado, a esa maquinaria de terror, surgió algo inesperado. Nació una de las formas de resistencia más valientes y, curiosamente, más silenciosas que se recuerdan. En medio de ese terror donde una palabra de más podía costar la vida, ¿qué se podía hacer? Pues bien, un grupo de mujeres decidió que había que hacer algo, y su única arma iba a ser su propia presencia. Y así nacieron las Madres de Plaza de Mayo. Su protesta era de una simplicidad que desarmaba. Se reunían en la Plaza de Mayo, justo enfrente del Palacio Presidencial. Se ponían un pañuelo blanco en la cabeza para reconocerse y caminaban, en silencio, sin gritos, sin pancartas. Solo caminaban, cada jueves, a las 3:30 de la tarde, siempre. Ese simple acto era un grito ensordecedor, que rompía el relato de normalidad que el régimen quería imponer. Claro. ¿Y qué hizo el régimen ante este desafío? Pues responder con el desprecio. Las llamaron las locas. Era su única salida. No podían reconocer la verdad de lo que pedían, así que intentaron deslegitimarlas, ridiculizarlas. Para la dictadura, cualquiera que se saliera del monólogo oficial estaba simplemente loco. Pero esa lucha, lejos de ser la de unas locas, acabó transformando a toda una sociedad. ¿Y su legado? Bueno, su legado llega hasta nuestros días. Y aquí está la clave de todo, en esta especie de batalla de narrativas. Por un lado, el monólogo oficial del régimen, silencio y negación. Por el otro, la respuesta de las madres. Frente al silencio, ellas opusieron el diálogo de sus pasos. Frente a la negación, la resistencia de su presencia. Y frente al insulto de locas,
Ellas respondieron con algo mucho más poderoso: la construcción de la memoria. Y quizá esta sea la lección más potente de toda esta historia. En una sociedad paralizada por el terror, ese mismo miedo puede convertirse en algo más. En el caso de las madres, el miedo no las detuvo, al revés. Se convirtió en el motor para la resiliencia, para la lucha y, sobre todo, para construir una memoria colectiva que se negaba y se niega a olvidar. Y con esto cerramos. Pero lo cerramos con una pregunta que va mucho más allá de Argentina y de esa época. La historia de las madres nos enseña que incluso frente al silencio más absoluto, hay gestos pequeños, persistentes, que tienen la fuerza de mantener viva la verdad. Y eso nos deja con la pregunta final, que resuena hasta hoy. Cuando la historia se silencia oficialmente, ¿cómo mantenemos viva la memoria?